Un cordial saludo, queridos amigos, y le damos a ustedes la más cordial de las bienvenidas. Este es nuestro programa informativo de verdad. Este es un programa que tomará bastante tiempo responsablemente, enseñando al matrimonio, a la familia, a la iglesia y también a la comunidad. Queremos que nuestro informativo de verdad sea un programa muy especial y vamos a informar cosas que son demasiado importantes conocer, mayormente hoy cuando venimos saliendo o todavía permanecemos en un estado en donde las personas han ido en busca de encontrar paz, sosiego, tranquilidad, y se han volcado al estudio de la palabra del Señor, pero lamentablemente son muchas personas que leen la Biblia y lamentablemente no la entienden. Entonces ha nacido en nuestro corazón salir de la estadística, ayudar a personas que están llegando al texto sagrado, pero lamentablemente se les produce muchas veces una incógnita más grande. Así que también queremos sacar a tantas personas que lamentablemente compran Biblias, pero la Biblia es el libro menos leído. Así que acompáñenos y este es nuestro programa, es su programa informativo de verdad. Y estoy con personas que son muy especiales, son compañeros de ministerio y estamos tocando nosotros el área teológica. Así que junto conmigo en este programa regularmente estará presente a quien quiero que ustedes conozcan, como es nuestra querida Irma Cruz. Gracias, Irmita, por ser parte de nuestro programa. Y está también Eliseo Vicen, quien también estará permanentemente con nosotros. Y también tenemos a nuestra queridísima Lilian Hernández o Paz. Hernández. A veces se me olvida. Pero bueno, Lilian Hernández, y la broma es porque se acaba de casar, entonces sí va a estar siempre con nosotros también. Así que en este programa queremos conversar algunos temas que son verdaderamente importantísimos, como por ejemplo, Irmita, algo nos tienes que enseñar respecto a todo este tema estadístico. Bueno, ha sido interesante todo esto de la pandemia, ¿verdad? Debido a que en la pandemia la gente, yo como lo miro y le explico, tengo el privilegio de hablar con varias personas, es que veníamos con un carro sin freno. No importaba qué tipo de carro, ¿verdad? Pudiera ser un Mercedes-Benz y todo, pero sin freno no tenemos nada. Entonces, este paro que nos dieron así, yo le digo a la gente que ha venido de parte de Dios, entendiendo que no estamos haciendo lo que debemos hacer. Como acaba de decir usted, pastor, es el libro más vendido, pero el menos leído. Mucha de la gente con quien he platicado, al principio era una risa para mí, pero después me di cuenta que fue parte de la gente leer la Biblia donde cayera. Entonces, cuando yo lo oí por primera vez fue un chiste, pero después me di cuenta que sí, la gente no está tomando responsabilidad. Y lo más triste es en nuestras iglesias. ¿Y quieres que te diga algo? ¿Cómo se llama esa técnica? ¿Cómo se llama? De abrir la Biblia y poner el dedo. ¿Cómo se llama? La técnica del dedazo. O la teología del dedazo. Y hay muchos que lo creen. Y ha sido impactante para mí porque al estar estudiando este tema, yo he hecho preguntas y veo la decadencia que hay en la gente. Pero la más tristeza es de nosotros. Exacto. De nosotros que no estamos haciendo la gran comisión. Entonces las estadísticas son altas, muy, pero muy altas. Entonces ver que no estamos tomando la responsabilidad porque se tiene como una literatura solamente, pero no se le ha dado el valor que tiene realmente el estudiar, porque en este tema que vamos a estar hablando vamos a ver lo emocionante, que no es solamente abrir la Biblia, no es solamente orar y a ver dónde me cae y ahí Dios me dijo, ¿verdad? No, sino todo tiene un sistema, hay fórmulas. Yo me doy cuenta que cuando le explico a la gente, a mí me gusta el café porque trabajo en una oficina, que el café no se compone de la taza ni del agua caliente, sino tengo que decirle, tiene que haber componentes para que el café sea rico. Ahora, hoy ya se usa mucho el café frío, pero uno en la oficina siempre busca un café calientito. Entonces, no importa si sea frío o caliente, hay fórmulas. Y ahorita nosotros vamos a enseñar esas fórmulas. Y son
necesarias para nosotros cumplir la meta que es leer la Biblia, poder entenderla y sacar la duda de mucha gente, ¿quién puede leer la Biblia y cómo se debe leer la Biblia? Ya, porque si no se transforma todo en una soberana pérdida de tiempo. Así es. Y lamentablemente las personas que no logran entender lo que dice el texto sagrado obviamente seguirán viviendo en un estilo de vida reñido con la verdad. A mí me preocupan y a mí me encanta ver estadísticas, y hay estadísticas que son catastróficas. ¿Por qué no nos compartes eso, Eliseo? Así es, pastor, exactamente así como lo acaba de describir la hermana Irma. La Biblia es el libro que más se vende a nivel mundial. Se dice que se venden 50 Biblias por minuto y se dice que al año se venden 100 millones de Biblias. Lamentablemente este libro es el mejor libro que hay, es el bestseller de bestsellers, porque usted sabe que hay una compañía que clasifica los libros que más se venden, pero la Biblia desde hace mucho tiempo se ha estado vendiendo mucho. Lamentablemente, como dice la hermana Irma y como dice usted, es la Biblia más vendida, pero la menos leída. Entonces las estadísticas que yo encontré es que dice que, bueno, no solamente la gente de afuera, pero en la misma iglesia, estas estadísticas se hicieron dentro de una iglesia y se dice que solamente 3 de cada 10 personas leen la Biblia, solamente se diría el 30%, y 3 personas la leen de vez en cuando y una persona la lee una vez al mes, y definitivamente una persona o el 10% dice que no la lee, que solamente llega a la iglesia y se siente y escucha la palabra. Son realmente estadísticas que cuando uno las ve uno se sorprende, porque uno diría, está bien que la gente que no conoce, la gente que no sabe, la gente que es indiferente a la palabra, pero la gente que va a la iglesia cada domingo, cada jueves, miércoles, la gente que va a sus clases bíblicas y todo eso, es gente que lamentablemente no lee la Biblia. Y eso se deja reflejar en estos últimos tiempos, que vemos que famosa enfermedad que vino, vemos que mucha gente está afligida, pero nosotros que conocemos la palabra no tenemos miedo o tenemos una seguridad plena en el conocimiento de ella. Me hiciste acordar de algo que me estaba riendo por dentro. Acabamos de dar una definición sobre la temática de estadísticas y escuchamos de mí, de ti y de Eliseo que la Biblia es el libro más vendido, pero es el menos leído. Yo estaba pensando en lo siguiente, de acuerdo a tu estadística, yo estaba pensando que la Biblia es el libro menos leído, pero es el libro más paseado por la gente. Exactamente, así es. Lamentablemente. Cada domingo las personas se lo ponen debajo del brazo y lo sacan a pasear, porque yo escuché una vez que la Biblia le habló a uno. Y le dijo cuando llegó a la casa, le dijo, oye, gracias por sacarme a pasear. Bueno, es trágico. Pero mira, es tan motivador escuchar lo que tú acabas de decir, porque tú dices, 100 millones de Biblias se venden alrededor del mundo. Ponte tú a pensar, si de las 100 millones de personas tomaran el texto sagrado y lo estudiaran de la manera como nosotros estamos queriendo enseñar a las personas. Piensa tú en el volumen, en la proporción de predicación, de evangelización, de matrimonios restaurados, de familias que van a vivir conforme al propósito de Dios. Bueno, la verdad es que debemos de orar mucho, porque como ustedes dijeron, este no es un problema que ocurre allá afuera en el mundo. Este es un problema que lamentablemente se está dando dentro de las iglesias. Y allí es donde queremos llegar para que usted sea parte de nuestro programa, porque va a aprender cosas que son verdaderamente significativas. Por ejemplo, me encantaría que nos hablaras un poquito sobre la metodología de la educación, que nosotros obviamente partimos entendiendo que todas las cosas existen. Sí, nosotros hemos entendido que para poder conocer, creer y confiar en la Biblia, pues primeramente tenemos que ser salvos, primeramente, ¿no? Pero también hay, como decías tú, hermana Irma, que para toda una metodología, o sea, ser consistente, porque si nada más leemos por segmento, entonces no vamos a entender la foto, ¿no? The big picture, como decimos. Entonces, es muy importante entender que todas las cosas han sido expuestas.
todas están ahí para que tú y yo entendamos la palabra. Inclusive hay comentarios, hay diccionarios. O sea, no puedes decir no entiendo este texto porque tu estudio es muy superficial. O sea, hay muchas herramientas para poder entender este libro sagrado. Entonces, la exposición, y también debemos hacerlo constantemente, o sea, una repetición usando nuestras facultades básicas, la memorización, el análisis, todas estas facultades que el Señor nos ha entregado. Entonces, al hacerlo, no llegamos a una comprensión. Ahora, comprendemos lo que este texto está enseñando. Entonces, al comprenderlo, entonces nosotros podemos compartimos con alguien más porque entendemos la verdad. Entonces, lo podemos también aplicar en nuestras vidas. Entonces, este proceso es necesario para que podamos conocer, primero, creer y confiar en la palabra del Señor, especialmente en estos tiempos de la pandemia, donde inclusive muchas personas abandonaron la iglesia o el reunirse o el congregarse con la vida de la iglesia, y lamentablemente eso es muy triste porque se deja ver que, primeramente, muy dudosamente yo creo que son salvos, y segundo, no conocen, no confían en la palabra del Señor. Interesante. Ojalá todos pudieran tomar esta información, procesarla adecuadamente, y por ello les invitamos a que usted ponga atención, traiga su cuaderno, anote allí con un lápiz, porque lo que acaba de mencionar Lilian es un proceso natural que se debe de dar en la vida de toda persona que dice que es salvado. Porque debemos ser categóricos en esto. Solamente el salvado va a entender la revelación de Dios. Va a creer que este libro es un libro inspirado por Dios. Y allí es donde, en ese proceso de recibir la revelación de Dios, que es la Biblia, y de aprender que Dios usó a los santos hombres de Dios, a los cuales inspiró. La palabra inspiración tiene que ver con el soplo de Dios, pero no es lo que, y tengo que decirlo, no es el soplo que usted comúnmente ve en los lugares donde aparece alguien soplando a toda la gente. No es eso. El soplo de Dios o la inspiración de Dios llevó a los personajes bíblicos, que son 40 autores, a ellos tener una comunión íntima con Dios. En esa comunión íntima con Dios, ellos vivieron un testimonio acorde con el propósito de Dios, lo cual les llevó a entender las cosas que Dios nos quería dar a conocer, y allí fue donde ellos escribieron. No recibieron un dictado, no, los que escribieron la Biblia no fueron secretarios. Ellos fueron personas que tuvieron comunión, intimidad con Dios, practicaron el bien, y su racionalidad la usaron en función de estos pasos que acaba de mencionar Lilian. Todo el tema del conocimiento, todo el tema de la repetición, porque una y otra vez hay que volver nuevamente al texto bíblico, si no, finalmente todo esto no se transforma en una convicción. Ahora, cuando ya es convicción, debemos de comunicarlo. Claro. ¿Cómo lo comunicamos? Bueno, diciéndole a la gente, haciendo el versículo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber de la gran comisión, que si nosotros entendemos, como acababa de hablar usted, pastor, tenemos que profundizar en eso y tomar la responsabilidad que nosotros tenemos, porque dice ahí, por lo tanto, id y hacer discípulos. Pero nosotros tenemos que aprender, primeramente conociendo, ¿no?, a Jesucristo como nuestro Salvador, y no solamente como se está enseñando últimamente de levantar la mano y ya estuvo, ya soy salvo. No, es un proceso, como les decía, de esa fórmula. Porque todo después de ahí van a empezar cosas y vamos a conocer otro mundo. Porque empezamos a investigar la Biblia, no nos dejamos llevar por emociones ni sentimientos, y no que sean malos, simplemente que tienen que estar en su lugar. Es vivir por convicción. El cristiano hoy en día, solamente porque llega a la iglesia, es un cristiano. Es como decirle, yo entro a McDonald's, ya mis hamburguesas. No, ¿ya? Es cierto. Yo les tengo que decir a la gente. Esa es nueva, no la había escuchado. Sí, es que tenemos que usar el sentido común para eso. Estos días que yo me he puesto a investigar, y les comento, una señora me decía que ella, si no brinca, no está alabando a Dios. Le digo, ¿y eso te lo enseña la Biblia? Sí. Dice, ¿no has leído el Salmo 150? Y me voy a leerlo, y delante de la persona dice salterio.
Pero como no, ella decía salterío. Entonces decía, si tú no brincas, entonces, veo allí la ignorancia. Digo, ¿cuántos años tienes en la iglesia? Tiene 20 años. Digo, entonces le digo, tengo yo que abrir algo, un grupo externo para que veamos, primeramente tienes que ser salvo. Eso es, no eres salvo, no vamos a entender la Biblia. Podemos leerla, usar la mejor método, hay concordancias, todo, pero tiene que estar el Espíritu Santo. Y es ahora, como yo me dirijo a la gente, porque tengo de diferentes iglesias, es, ¿eres cristiano o eres cristiano salvo? Porque eso sí, y es confrontar a veces, ¿qué me estás diciendo? No, te enseño y te ayudo, porque si no estás viviendo una vida débil, no estás haciendo el gran llamado y no estás teniendo frutos. Y después decimos, Dios, ¿por qué no me escuchas? Dios, ¿por qué? Vamos a revisarlo, porque salvación, cristiano salvado, es lo primordial para la persona. Excelente, me parece muy sensato lo que acabas de decir. Y, oye, qué manera más, a ver, la palabra, no quiero insultar a nadie, pero qué manera más absurda tienen las personas de entrar al libro sagrado y tomar palabras para hacer toda una doctrina o una teología. Fíjate que esa no la había escuchado, me llamó mucho la atención. Así que la Biblia dice que tenemos que ir al salterío. Sí, saltar, brincar. Cuando estés alabando a Dios, salta. No, digo, léete todo el contexto. Bueno, mira, tú dijiste algo que es muy importante y yo escuché a Eliseo en algún momento hablarnos sobre el tema de la salvación, y la salvación o la persona debe ser salva para poder entrar al texto sagrado y poder rescatar. No lo que dice uno, no lo que dice otro, sino lo que dice Dios. Y allí es donde hay esta relación con Dios por medio del primer paso, que es la salvación. Así es, pastor. Recordemos, agregando lo que dice la hermana, hay muchas iglesias donde realmente no se predica la verdad, donde realmente no se ve lo que está aquí adentro, porque no tienen al Espíritu Santo dentro o porque no son salvos. Antes a la persona, yo me acuerdo cuando era chico, cuando alguien decía soy cristiano, incluso en el entorno de nosotros no se decía ninguna mala palabra porque se tenía respeto a esa persona. Pero últimamente el llamado cristiano se ha abaratado mucho. Cualquier persona que va a la iglesia se le llama cristiano. Entonces ahorita uno dice es cristiano, a uno ya no le tiene el respeto que le tenía antes. La gente ya no tiene respeto a la gente que es cristiana, porque lamentablemente hay muchos dentro de la iglesia, muchos llamados maestros o pastores que no enseñan realmente la verdad, agregando a lo que dice la hermana. Y recordemos el pasaje de Nicodemo. ¿Se acuerda quién era Nicodemo en el libro de Mateo? Cómo llegó a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo acerca de cómo se debía nacer de nuevo, que si debía entrar dentro del vientre de la madre. Y acordémonos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice que no es nacer de nuevo, no es meterse nuevamente al vientre de la madre, sino es reconocer uno mismo que es un pecador, reconocer que uno tiene que hacer cambios en el estilo de vida de uno, reconocer que hay alguien más, que somos dependientes de Dios, eso es más que nada. Y basado en eso nosotros podemos empezar a leer la Biblia, porque definitivamente en mi experiencia personal, cuando yo empecé a leerla sin ser salvo, yo me aburría, me daba sueño, me daba pereza y no entendía yo. Ahora ya entiendo que hay métodos, como dijo la hermana Lili, yo sé que hay una ley que se llama hermenéutica, que te enseña a comprender, porque mucha gente puede leer la Biblia, mucha gente puede abrir el libro, puede leerla, pero la ve como una literatura, como dice la hermana Olga, o como la ve como un libro de historia, o como muchos jóvenes ahorita están diciendo que son puras fábulas que hay dentro de ella. Es porque realmente no son salvos, no han reconocido que que dependen de Dios, no han reconocido que necesitan a alguien para poder seguir. Entonces, lamentablemente hay muchas iglesias que no están enseñando lo que se debe enseñar. Es por eso que nosotros estamos en este programa, para poder enseñarle a la gente cómo se puede llegar a ser salvo y para que ellos puedan llegar a entender este libro sagrado, que es muy importante dentro de nosotros, que nosotros lo empezamos a conocer y a leer. Pero necesitamos ser salvo, si no, lamentablemente no se va a poder leer. Hay que saber leer para poder vivir. Hay que entender para poder vivir dentro del propósito de Dios. De otra manera no se puede. Bueno,
para eso nació en el corazón de Dios Informativo de Verdad. Y yo quiero que usted, mi querido amigo que nos escucha, ponga mucha atención en esto que Lilian nos va a compartir, que es algo que trabajamos hace mucho tiempo atrás en los inicios de nuestro ministerio. Dedicamos tiempo para poder llegar a comprender a cabalidad cómo llegar a ser nosotros lo que Dios dice que somos, porque Él lo da por hecho. Él conoce que hay personas como ustedes, como nosotros, que en algún momento harán el cambio y definitivamente comenzarán a vivir la vida conforme al propósito de Dios. Así que estudiamos en una oportunidad el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte nos da, pero una clara especificación respecto a cómo nosotros debemos de dar pasos significativos hacia la madurez. Y comienza de la siguiente manera. Sí, amén. Bueno, primeramente yo quiero decir que yo creo que Dios nos ama. Amén. Y dice que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos tenía pensado cómo íbamos a ser, qué hermosa iba a ser yo, todos ustedes también. Entonces, también Él pensó en todo. Y en el tema de la salvación, en el Sermón del Monte, como el pastor mencionaba, en Mateo 5, Jesús nos da la metodología, lo que estamos hablando aquí, de cómo tú y yo llegamos a ser sal y luz de la tierra. O en pocas palabras, cómo tú y yo llegamos a ser salvos. ¿Cómo llegamos a ser cristianos salvos? Entonces Jesús comienza en el Sermón del Monte hablando sobre el reconocimiento. Recuerda tú que no podemos ayudar a una persona si no reconoce que hay un problema. Así es. Por ejemplo, en el problema de las adicciones, que cuando queremos ayudar a un adicto a las drogas o al alcohol, tenemos que hacerle ver que hay un problema. Entonces, cuando la persona hace un reconocimiento de que existe un problema, dice, toma conciencia de Dios. O sea, el ser humano, cuando viene a la palabra, tiene que hacer un reconocimiento. Decir, bueno, soy un pecador. Yo mismo no me puedo salvar ni por cómo me comporto, ni cuánto dinero tenga, ni qué fama tenga. O sea, yo no me puedo salvar. Pero al momento que hace reconocimiento, también hace un lamento, porque se da cuenta de su condición. O sea, estoy maloliente, estoy sucio. You know? Entonces, pero cuando tú haces un lamento, o sea, verdaderamente eso produce cambios. ¿Por qué? Porque te das cuenta que has vivido toda tu vida, no sé, en un matrimonio disfuncional, donde has venido siguiendo ese ciclo disfuncional, como vivió tu abuelo, como vivió tu padre, y ahora también tú lo vienes haciendo. Entonces, cuando tú conoces y haces cambios, entonces tienes dominio propio de las cosas. O sea, eres mansedumbre, tienes control de la situación, ya no eres una persona abusiva, que no tiene control de lo que dice, de cómo se expresa con sus hijos, con los amigos, you know? Entonces, cuando tienes dominio propio, entonces llegas tú a tener conocimiento de la verdad. Okay. Y recuerda que en Salmos 19:7 hay una particularidad, es de que dice que la ley de Jehová o la palabra de Dios convierte el alma, o sea, convierte tus sentidos, tus emociones, tus percepciones, inclusive tus sentidos, cómo tú usas tu vista, qué es lo que tú ves, qué es lo que tú escuchas, qué es lo que tú tocas. Entonces, viene a hacer una revolución en tu vida, especialmente espiritual, porque viene nuevamente a conectarte con Dios. Entonces, cuando tú conoces la verdad, entonces tú la compartes, porque no nos la quedamos, porque como tú decías de la Gran Comisión, el resultado de tú conocer la verdad es querer compartirla a otra persona. Yo soy salva, mira, yo vivo de otra manera diferente a la que vivía antes, ya no soy borracho, parandero, mentiroso, adúltero, fornicario, ya no soy así. Entonces, cuando tú compartes la verdad, entonces también formas tu carácter, llegas a tener una identidad en Dios. Y llegas entonces a constituirte como sal y luz de la tierra, y también llegas a tener esa intimidad con Dios, de una buena comunión con Dios, racionalidad y una moralidad. En pocas palabras, por un hombre salimos del Edén, pero por Cristo fuimos nuevamente llevados al Edén. Y ahora tenemos la comunicación directa. Ya no hay un velo, ya no hay nada que nos impida, sino que ahora estamos directamente con Dios, teniendo esa comunicación, esa intimidad que Él desde el principio anheló y pensó para todos nosotros. Amén, así es. Interesante. Nosotros queremos que ustedes puedan aprender de tal modo que no se dejen engañar.
Hace pocos días atrás nosotros terminamos una serie de sermones que se llama, está disponible para ustedes, sobre los tiempos peligrosos. Y estamos mirando una realidad que lamentablemente nos duele. Hace más de 50 años el señor Han Hanegraaff escribió un libro que decía Cristianismo en crisis. Todavía usted lo puede adquirir. Allí él denuncia, porque es una denuncia formal de que hay movimientos que se están levantando y que están malinterpretando la verdad. De hecho, actualmente en el tema estadístico que investiga generalmente el liceo, hay más de 50.000 voces que hablan usando este mismo libro, pero lamentablemente las cosas que interpretan es lo que decía Irmita, por ejemplo. No, es que la Biblia dice que tengo que ir a la iglesia al salterío. Esta noche tendremos salterío. Y tú los ves allí, con lo lindo que es emocionarse, pero la palabra del Señor nos enseña claramente el tema del orden. Dice, hágase todo decentemente y en orden. Así que, coméntanos, Irmita, el tema de... Hay varios tramos que están en la Biblia, como por ejemplo el Antiguo Testamento es la preparación para la venida del Redentor. Claro. Lilian decía algo emocionante. Si entendemos toda esa fórmula y concepto, ya la Biblia no se nos hace aburrida, sino al contrario. En este libro tenemos 66 libros. Tenemos una biblioteca. Podemos encontrar tantas y tantas cosas, pero tenemos que entrar en ese orden porque tenemos que entender que hay una base y la base es que todo empieza con Dios. Estos fueron hombres, sí es cierto, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo, por Dios. Y ahí estuvo que les revelaba y les decía todo lo que nosotros necesitamos. La Biblia se compone en dos formas, ¿verdad? Empieza hablando primeramente del Pentateuco, que son los 5 primeros libros. Después nos va a estar hablando nos habla de historia, nos habla también de la poesía. Si ustedes no han leído esos libros, son hermosos. Salmos, Proverbios. Proverbios, yo entendí, ahí les voy a dar una fórmula, son 31 capítulos de Proverbios. Si cada uno lo leemos cada día, el Proverbios es para relacionarnos cada uno con los demás. Y Salmos es para alabar a Dios, ¿verdad? Entonces, es saber cómo usarlo. Tenemos los profetas mayores, menores. Tenemos también, después de eso sucedió un lapso de 400 años de silencio. Pero después entramos en el Nuevo Testamento, que estamos hablando de los evangelios, estamos hablando de los Hechos, que es la primera iglesia. Después tenemos 21 cartas apostólicas. ¿Cómo se tiene que dirigir la iglesia? Y después tenemos revelación. Entonces, el que quiera leer la Biblia es emocionante, pero sin faltar que tenemos que ser cristianos salvos. Así es. No está la salvación, de nada sirve saber tanta historia, tanta información, porque eso es lo que se ha vuelto un pretexto para volver una verdad a medias, es una mentira. Bueno, yo quisiera seguir y obviamente el tiempo siempre nos atrapa. Pero mira, qué interesante es lo que hemos escuchado, lo cual es una motivación para que usted pueda continuar con nosotros. Este es nuestro primer programa informativo de verdad. Y recuerda tú, estamos queriendo educar al matrimonio, a la familia, a la iglesia y a la comunidad. Así que no te vayas, quédate con nosotros. Y yo quisiera que Eliseo, ¿por qué no le dices unas palabras a nuestra audiencia? Bueno, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Gracias por dejarnos entrar ahí a sus corazones, porque yo sé que toda gente que oiga este programa y lo mire va a agarrar algo de él, porque como dice la palabra no regresa vacía. Y espero que nosotros los podamos ayudar y cualquier información que puedan tener, aquí estamos para servirles. Lilian, unas palabras a la audiencia. Amén. Es mi deseo, y yo también sé que el deseo de Dios es que todos nosotros lleguemos a conocerle. Y es por eso que hablamos sobre metodologías, porque creo que el ser humano es muy inteligente, pero si no somos constantes en el estudio de la palabra del Señor, entonces no nos podemos educar de la manera adecuada. Entonces, es nuestro deseo poder compartir con ustedes estas metodologías que no fueron inventadas por nosotros, sino que la misma palabra del Señor nos las enseña.
Amén. Muy bien, Irmita, unas palabras para nuestra Bueno, audiencia. para mí es un gusto estar con ustedes, realmente es un placer y sobre todo hablar de este tema. Sí les quiero dejar que piensen si son un cristiano light o un cristiano salvado, porque toda esta vida va a depender de las decisiones que nosotros hayamos tomado y tenemos el privilegio de tomarlo. Cristiano salvo, realmente entenderlo y va a haber consecuencia. O cristiano light, vivirá a su manera. Muy bien, muchas gracias por ser parte de nuestra audiencia. Usted ha estado junto con nosotros en nuestro primer programa informativo de verdad. Recuerda tú que seguiremos enseñando porque tenemos una gran responsabilidad de que todos puedan llegar a conocer la verdad que ha sido revelada y que está aquí en este libro maravilloso. Así que nos miramos en el siguiente programa.